Bienvenidos mis hermanos, Dios nos bendiga. Una vez más es un privilegio que se una con nosotros a esta gran celebración, porque cada primer domingo del mes estamos dando gracias al Señor porque Él nos ha guardado, porque Él nos ha ayudado, porque en sus misericordias estamos cada día y nos bendice y nos ayuda a pesar de cualquier situación. Así que esta semana es de darle gracias al Señor, porque comenzamos un nuevo mes gracias a Él. Estamos invitándoles para que se una con nosotros y juntos podamos disfrutar de la palabra del Señor para esta oportunidad. Y estamos siempre continuando con estas enseñanzas, con estas predicaciones sobre los acontecimientos finales que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos y que ellos le preguntaran también. Estamos estudiando en Marcos capítulo 13. En esta oportunidad, vaya conmigo a la palabra. Marcos capítulo 13. Veamos del versículo 24 al 27. Y dice la palabra del Señor así como está escrita. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Oremos, Señor y Dios, gracias por sus bendiciones. Gracias por la palabra que hoy recibimos de usted. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, oramos para que envíe esta palabra a todos aquellos que van a conectarse, ya sea hoy o en cualquier momento, y que van a verla y van a escucharla y la van a recibir. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, mis hermanos. Hoy queremos tratar el tema acerca de la venida del Hijo del Hombre. Ese es el tema que tenemos aquí, comenzando en el versículo 24. La venida del Hijo del Hombre. Y entrando en este tema, quiero, mis hermanos, que veamos ese versículo 27, que es bien importante, que dice: y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Palabras del Señor Jesucristo. Entrando en este estudio hoy con respecto a la venida del Hijo del Hombre, el Señor continúa explicando precisamente las preguntas que los discípulos le habían hecho. En Mateo capítulo 24, versículo 3, el Señor dice así: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Recordemos tres preguntas que ellos le hicieron estando ahí en el monte de los olivos. Los discípulos estaban interesados en conocer estos tres aspectos importantísimos. Uno era con respecto a la destrucción del templo de Jerusalén y la ciudad, que el Señor había dicho que no iba a caer piedra sobre piedra de aquel templo, de los edificios, y que no fuera removida. La otra pregunta que ellos hacen es con respecto a su venida. O sea, ¿qué señal podía darles el Señor respecto a su venida? Estaban interesados ellos en conocer cuándo sería su venida. Y el tercer aspecto que vemos allí es que le preguntan al Señor qué señales habrán acerca del fin del siglo. Para hablar de todas estas cosas requiere mucho tiempo, que en su oportunidad lo haremos.
Pero el fin del siglo se refiere a los últimos acontecimientos en su venida. Ellos estaban interesados en conocer eso. Bueno, desde luego, creo que es lógico pensar que todos, incluso en este tiempo, quisiéramos tener respuestas a esas preguntas. Y mucha gente se interesa en investigar esto o lo otro. Algunos, inclusive, han dado fechas acerca de la venida del Señor. Sin embargo, vamos a la palabra. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo dijo? Y con respecto a la venida del Señor, el primer punto que quiero que veamos es las diferentes posturas respecto a su venida. ¿Por qué digo esto? Porque existen y han existido diferentes escuelas de pensamiento, diferentes teologías que han escrito mucho al respecto. Y lo primero es que hay una postura que se llama pretribulacionista. Es decir, algunos creen que la venida del Señor será antes de la tribulación. Que ya veremos un poquito nomás de la tribulación, porque ese será otro punto que predicaremos en otra oportunidad. Pero hay otra postura. Hay otros que creen que el Señor Jesús vendrá a media tribulación. Y se ha considerado esto como media tribulacionista. Es decir, dicen, la iglesia pasará 3 años y medio en la tribulación. Y después viene el Señor para levantar a su iglesia. Esa es la postura de algunos. Otros han dicho que el Señor vendrá al final de la tribulación. Y a este se considera como post-tribulacionista. Ahora, veamos en la palabra del Señor cuál será la más acertada. Y amigos, cada quien quizá ha sido enseñado, hermanos, cada quien a lo mejor ha sido enseñado de una manera o de otra. Pero debemos nosotros aclarar estos conceptos a la luz de la palabra y no ser objeto de contención acerca de lo que otros creen. Pero sí veamos lo que el Señor enseñó. Al hablar acerca de la tribulación, porque se menciona aquí, recordemos muy bien lo que ya Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, se le había sido revelado y dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿De qué está hablando esto? Daniel, lo decíamos el domingo pasado, está hablando del período de la gran tribulación, donde el anticristo tomará posesión de todo y hará diferentes cosas. Ahí marca lo que sería la abominación desoladora para esos tiempos, en el tiempo de la gran tribulación. Ahora, durante ese periodo de la gran tribulación, lo veremos en otra predicación, como ya dije, pero es allí, en ese periodo, donde el Señor envía los juicios sobre toda la tierra. Ahora, ¿en qué momento se da el arrebatamiento? ¿Qué es lo que quiero que veamos hoy a la luz de la palabra? ¿En qué momento, en punto número 2, nosotros podemos ver que se da el arrebatamiento de la iglesia? Porque la iglesia de Cristo tiene que estar segura que será arrebatada a los cielos. Hoy en día, también a la luz de los comentarios y de muchos escritos, hay teorías que incluso algunos han dicho: no, eso del arrebatamiento no es cierto, y lo están enseñando por muchas partes. Pero la Biblia sí nos enseña que la iglesia será levantada al cielo. Y los discípulos creían firmemente esto. Ellos estaban muy claros y entendieron cuando el Señor les había hablado y enseñado varias oportunidades.
Ellos creían que sí, el Señor regresaría pronto por la iglesia. Marcos capítulo 13, allí versículo 24 que leímos, dijo el Señor: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. El Señor Jesús no tuvo tiempo o no estaba interesado como para poder aclarar uno y otro punto. Y también debemos recordar que la escritura no es cronológica. Algunos se pierden en esto porque consideran que la escritura es cronológica. No, el Señor estaba dando aspectos fundamentales, esenciales, generales de lo que iba a acontecer. Entonces, después de aquellos días, dice el Señor, después de aquella tribulación, se está refiriendo después de aquel período de tribulación que ustedes van a pasar, después cuando sea la destrucción de Jerusalén, del templo, la ciudad y todo eso, vendrá esto. Pero no estaba diciendo ya, no estaba dando fechas el Señor. También estaba refiriéndose un poco más allá a los cumplimientos finales. Pero en ese tiempo surgieron muchos falsos maestros. Algunos dijeron de que, bueno, en la venida del Señor era falso. Otros dijeron, no, pues el Señor ya vino. Y después que sucedió la destrucción de Jerusalén en el año 70, muchos dijeron, el Señor ya vino en ese tiempo. Y salieron muchos falsos maestros enseñando cosas que el Señor no lo había dicho. Pero los discípulos habían tenido de primera mano la palabra del Señor y ellos habían experimentado todas aquellas cosas que el Señor había dicho. Seréis perseguidos por mi causa, los llevarán a los tribunales, también los matarán, pasarán la persecución. Ellos habían pasado todo esto que el Señor ya lo había dicho con tiempo suficiente. El Evangelio de Marcos, por eso hacemos referencia a este Evangelio, se escribió entre el año 50 al año 60 después de Cristo. Y para ese tiempo, la iglesia ya había experimentado persecución y muchas cosas más. Tanto así que no solamente la iglesia, sino el mundo entero alrededor de Israel, de Jerusalén y de Roma, había experimentado muchas cosas terribles. El historiador conocido como Tácito, él escribió esto y quiero leérselos literalmente para que oiga lo que escribió este historiador en el tiempo en que Marcos escribió su evangelio. Dijo Tácito: estoy entrando en la historia de un período rico en desastres, lúgubre por sus guerras, desgarrado por las sediciones, negativo, salvaje en sus pocas horas de paz. 4 emperadores perecieron a espada. Hubo 3 guerras civiles. Italia fue angustiada por desastres desconocidos tras el paso del tiempo. Además de las múltiples desgracias que sobrevinieron a la humanidad, hubo prodigios en el firmamento y sobre la tierra, profecías sobre el futuro, algunas gozosas y otras sombrías. ¿Qué le parece? Eso es parte de lo que ya había vivido la iglesia para el tiempo cuando Marcos escribe su evangelio. Entonces, al ver que ellos experimentaron todo eso, es de suponer que ellos pensaban Cristo ha de venir pronto por su iglesia, y así lo creyeron y lo esperaban. Tanto que Pablo tuvo que salir al paso y escribir a la iglesia para advertir de que era necesario, como el Señor lo había dicho, que sucedieran todos aquellos acontecimientos.
y que la iglesia pasara a través de ellos, pero que estuvieran pendientes, aguardando la venida del Señor, pues cuando Él así lo decidiera. Y Pablo le escribe a la iglesia de Primera Tesalonicenses, allí en el capítulo 4, versículo 16 al 18, y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo estaba muy claro. Es más, puedo decir, el apóstol Pablo había sido advertido, había recibido revelación directa por el Espíritu de Dios mismo acerca de estos acontecimientos y que iba a pasar por ellos la iglesia, pero no sabía precisamente en qué momento vendría el Señor por su iglesia. Tendría que alentar a su pueblo, al pueblo, para que ellos estuvieran pendientes, que supieran que Jesús no los iba a abandonar y que sus promesas tenían que cumplirse, sus palabras tendrían verdadero cumplimiento, como Él lo dijo. No pasará ninguna tilde, ninguna cota, dijo el Señor, sin que antes se cumpla. Y la palabra del Señor se cumple. Pablo le escribe a la iglesia, a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, les dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El Señor había hablado que Él iba a preparar moradas para que donde Él estuviera, ahí también estuviera su iglesia. Vendría otra vez para llevarla. Hermanos, amigos, quiero que entendamos esto. Algunos hoy en día están diciendo: el Señor vendrá al final de la tribulación. Déjeme decirle que nosotros entendemos muy bien. El Señor vendrá para levantar, en primer lugar, levantar a su iglesia. Y estaremos con Él como Pablo lo enseñó, como el Señor mismo lo había enseñado. Si estamos esperando que el Señor venga al final de la tribulación, entonces quiere decir que la iglesia no será raptada, no irá a la iglesia. Cuidado con aquellos falsos que están enseñando eso, mis hermanos. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, el Señor lo dijo muy bien y dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Palabras del Señor. Y esa es nuestra esperanza. Algunos críticos están diciendo hoy: no, es que miren, en el año 1919 surgió un señor abogado llamado Scofield, y que él trajo estas cosas, hizo creer a la iglesia que la iglesia sería arrebatada al cielo antes de la tribulación. Mis hermanos, esos son comentarios de falsos profetas, falsos maestros. Nuestra Biblia, la palabra del Señor, dice claramente que Él vendrá y nos tomará para estar donde Él está.
Así que, ¿cuál es nuestra posición? Quiero que quedemos claros cuál es nuestra posición en cuanto a la venida del Señor Jesucristo como iglesia cristiana evangélica pentecostal. Nuestra posición es que primero habrá arrebatamiento o el rapto de la iglesia antes de la tribulación. ¿Por qué creemos eso nosotros? Bueno, ya vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Pero amigos, hermanos, si usted cree que el Señor vendrá a media tribulación, allá usted, respetamos eso. Solo que queremos decirle, se va a perder mucho. Si usted está creyendo que el Señor vendrá al final de la tribulación, se perderá toda la bendición de ir a gozar con el Señor Jesucristo a los cielos. Y sufrirá terriblemente en esta tierra durante los juicios que vienen pronto. Debo decirles que al creer nosotros en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, lo hacemos confiados en su palabra primero. Recordemos que aquí, en lo que la palabra del Señor nos menciona en cuanto a su venida, hay dos palabras griegas que no hay que dejarlas pasar. Y una de ellas es la parusía, conocida quizá por muchos. La parusía nos habla acerca del advenimiento, nos habla acerca del encuentro en los cielos, en los aires. Nos habla acerca de la resurrección de los muertos y de la transformación para aquellos que estemos vivos en ese momento. Y nos habla la parusía de que Jesús viene por su iglesia. Y eso lo creemos. La segunda palabra griega que está allí es epifanía. Y muchos no separan estas palabras. La palabra epifanía lo que significa es resplandecimiento. Es decir, como el Señor lo dijo, Mateo 24, 27, que en su segunda venida, es decir, cuando ya venga con su iglesia y con sus santos ángeles, todo mundo, todo ojo lo verá y será un resplandor como la luz de un relámpago desde el oriente hasta el occidente. Eso es la parusía, eso es la epifanía, resplandecimiento, todos lo verán. Viene a juzgar y a gobernar, regresa con su iglesia y a establecer el reinado milenial. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Daniel también lo dijo, pero no tenemos el tiempo para hablar sobre todo esto, pero son dos momentos diferentes. En la epifanía, Él viene a reinar, viene a juzgar, viene a establecer su reinado milenial con la iglesia. Y los que estén esperando hasta el final de la tribulación, pues yo les digo, lo siento, porque nosotros creemos que al comenzar la tribulación, la iglesia será levantada al cielo y gozaremos con Él. Ahora también quiero apoyarme en esto. ¿Por qué creemos nosotros que la iglesia será levantada al cielo antes de la tribulación? Mire, hermano, los juicios de Dios siempre han caído después de salvar a los justos. Bueno, hay varios ejemplos. Uno de ellos está Mateo capítulo 24, versículos 38 y 39. Dijo el Señor, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiso decir el Señor? Lo que quiso decir es que el juicio para ese mundo en el tiempo de Noé vino hasta que Noé y su familia entraron en el arca. El diluvio no vino antes, sino hasta que ya ellos estaban en el arca. Nuestro Dios tiene cuidado de sus hijos.
tendrá cuidado de sus hijos. Al enviar esos juicios que vendrán durante la gran tribulación, la iglesia, los redimidos por la sangre del Cordero, estaremos libres, gozando con Él en los aires. Y también Génesis capítulo 19, versículo 29, dice así: cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Y Lucas capítulo 17, versículo 29 dice: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Cuando Dios envió juicios sobre Sodoma y Gomorra, primero envió los ángeles para sacar al justo Lot. Toda su familia no pudo ser incluida, no estaban listos, no se prepararon, pero Dios siempre sacará a sus hijos, a los justos, antes de derramar sus juicios. Pedro dice, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amados, la iglesia no será castigada en la gran tribulación. La iglesia saldrá antes de la gran tribulación. Esa es la palabra del Señor. Y hay muchos versículos más. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dijo el apóstol Pablo: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, antes que los juicios vengan sobre la tierra, el Señor saca a su iglesia. Y en Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, cuando el Señor envió el mensaje a las iglesias a través de Juan, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, si eso, hermano, le consuela, dé gracias al Señor. Lo que estamos viviendo hoy son dolores de parto. Lo que estamos viviendo hoy, yo lo he dicho y lo repito siempre, la iglesia pasará así como la iglesia primitiva pasó por persecuciones, pasó, hermanos, por problemas, y pudo ver guerras, pudo ver terremotos, pudo ver desastres, pudo ver esto y lo otro. La iglesia también, y más aún veremos en este tiempo. Pero no es todavía el tiempo de la gran tribulación. Antes de eso, amada iglesia, prepárate. Tenemos que salir para encontrar al Señor en los aires. Su segunda venida será en gloria para juzgar y establecer su reino milenial. Para ir concluyendo, quiero darles el punto número 3. ¿Cuándo vendrá el Señor entonces? ¿Cuándo vendrá? Veamos qué dijo el Señor en Marcos 13, 32 y 33. ¿Cuándo será que vendrá el Señor? Pero de aquel día, dijo el Señor, y de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Es decir, cuando el Señor dijo esto, el Señor estaba aquí humanamente como el Hijo del Hombre. Entonces, humanamente el Señor no lo sabía. Como Hijo de Dios, como el Dios mismo, claro que lo sabía. Pero el Señor lo dice muy bien: solamente mi Padre, ni los ángeles saben cuándo será ese día. Pero en el versículo 33 les dice: mirad, velad, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ahora, hermano, debemos entender muy bien. En este tiempo hay muchos que han tratado de establecer el día, el año, cuando el Señor ha de venir.
y otros han escrito grandes libros escatológicos buscando descifrar lo que han llamado el código de la Biblia. No hay tal cosa, mi hermano. Nadie lo sabe. Solamente Dios sabe en qué momento enviará a su Hijo para levantar a su iglesia, y luego después, si sabemos 7 años después, vendrá a juzgar y a reinar. En Hechos capítulo 1, versículo 7, recordemos que también los discípulos habían preguntado al Señor acerca de estas cosas, y el Señor les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Qué palabra del Señor, mis hermanos. No ande buscando cuándo viene el Señor. No ande tratando de descifrar el código de la Biblia. O otros están buscando la numerología de la Biblia. No, mi hermano. No trate de hacer eso. No nos toca a nosotros conocer los tiempos o las sazones. Es decir, ¿cuándo será? Porque eso el Padre lo ha puesto y solamente le pertenece a Él. Él sabe cuándo vendrá el Señor. En Mateo 24, 44 el Señor les dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Preparados, mis hermanos. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Ustedes prepárense. Sí van a atravesar estos problemas. Sí van a sufrir. Sí lo sabe. Lo sabía el Señor, claro. Y la iglesia tiene que estar segura que atravesaremos persecuciones y muchas cosas más difíciles, hermano. Atravesaremos por esas cosas. Pero el Señor dice en Lucas 21:36: velad en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta debe ser la preocupación de cada cristiano. Estar seguro que estaremos delante del Señor, estar listos para la venida de Él en cualquier momento, preparados. Orando, mis hermanos, esperando la venida del Señor, pero también haciendo su obra en estos tiempos finales. Y quiero ir concluyendo diciéndole lo siguiente: el Señor Jesús no pretende que nosotros nos esforcemos por esclarecer fechas. No trato yo de esclarecer ninguna fecha. Y ningún predicador debería estar buscando fechas o descifrar cualquier otra cosa. Lo que el Señor espera es que su iglesia esté preparada para cualquier momento. Mi Cristo, mi Señor, puede venir en cualquier momento, así como lo esperaba su iglesia primitiva. Dios no está interesado en que nosotros nos dediquemos a interpretar amenazas internacionales. Dios no está interesado en que sus predicadores nos pongamos a buscar y a interpretar los desastres, las pandemias, los problemas que estamos viviendo, cualquier desastre natural, lo que sea. No, mi hermano, Dios no está interesado en que estemos interpretando esas cosas. Pero déjame decirle que hoy han surgido muchos predicadores sensacionalistas. Están hablando de lo que está sucediendo, ya sea allá en Irán, en Norteamérica, en China o en cualquier otro lugar, y de la pandemia, y se han olvidado hablar de Cristo y de su palabra. Este tiempo es tiempo para hablar que sí, Cristo viene y la iglesia tiene que prepararse, pero tenemos que predicar su palabra buscando las almas en este tiempo final de la historia. Dios, mis hermanos, requiere que nosotros, que la iglesia, que sus siervos, nos dediquemos a una vigilancia espiritual, que esto nos sirva, que esto nos prepare para el regreso de Cristo cuando Dios así lo decida, en el tiempo de Dios, que puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser
el otro mes, el otro año, como Dios quiera. Los discípulos, mientras tanto, ellos perseveraron y se mantuvieron firmes. Y eso es lo que quiero transmitirles a ustedes, mis hermanos. Iglesia amada, el ejemplo de los discípulos del Señor, de la primera iglesia del Señor. Perseveremos, mantengámonos firmes. En Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3 al 4, Pablo escribe: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. Pablo había enseñado lo que el Señor mismo les había dicho, que era necesario que pasaran por tribulaciones, que vieran terremotos, que vieran pestes y que pasaran por la persecución, pero ellos tenían que estar preparados, mis hermanos, en todo momento. Por lo cual concluyo diciendo: Jesús no está interesado en revelar fechas y señales. Eso le pertenece a Dios. No desviemos nuestra mirada de Cristo para estar viendo los problemas, para estar viendo los que mueren, para estar pensando y atribulándonos más por las cosas que estamos viendo y las que vendrán. Mis amados en el Señor, pongamos nuestra vista en el cielo, pongamos nuestra vista en Cristo el Señor. Desarrollemos fe y esperemos con paciencia su venida. Él puede venir en cualquier momento. ¿Cuándo vendrá el Señor? En cualquier momento, cuando menos lo esperemos, cuando Dios así lo decida conforme a su santa voluntad. Eso, digo el Señor, le pertenece solo a Dios. Pero a ellos, a la iglesia, les dijo: ustedes sean mis testigos, ustedes prediquen la palabra, sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Mis hermanos en el Señor, quiero que nos preparemos. No nos aflijamos por las cosas que estamos viviendo y lo demás que pueda venir. Pongamos la vista en Cristo. Nosotros cada día tenemos que estar preparados, como que Él viene hoy, y trabajando como si aún falta mucho. Pero sí, quiero que entendamos esta palabra del Señor. Cristo viene pronto por su iglesia. Amigos que nos ven, quiero decirte, todavía el Señor tiene misericordia. Hoy es el tiempo aceptable. Escapa por tu vida. Quiero guiarlos a través de una oración. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu palabra, Señor. Oro, Señor, por las almas que están escuchando esta palabra. Señor, mira la necesidad ahí, en ese hogar, en esa familia, Señor. Padre, oro por salvación, porque haya seguridad de salvación, Señor. Que las almas se arrepientan y vengan a ti, Señor, en este tiempo final que usted ha dado para salvación. Señor, gracias por aquellos que lo están haciendo. Recíbeles como tus hijos, Señor. Mi Padre, bendice a la iglesia, prepara a la iglesia para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por fortalecer esa fe, levantar esos ánimos y esa esperanza bendita que tenemos en ti. Bendigo, Señor, a la iglesia. Desde aquí, oh Dios, enviamos una palabra de poder para bendecir a tu pueblo. Guarda a tu pueblo, Señor, en estos tiempos difíciles. Amén y
Amén. Mis hermanos, recuerde, cada domingo estamos aquí. Cada domingo a las 10 de la mañana. Sintonícenos. Dios nos bendiga.